Si escuchan algún grito es por eso. Ok. A ver, ahorita les comparto la ventana. ¿Sí se llega a visualizar la pantalla? Sí, ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos a comenzar con lo que les dije justo, pues lo que es la semana 8 de embrio, la segunda y tercera semana del desarrollo. En ese 7 estamos viendo un poquito todo lo que era pues la formación de los gametos y también parte de la primera semana del desarrollo. Y ahorita les voy a hacer un pequeño review para que puedan refrescar eso porque quiero que a partir de ahora tengan en cuenta que en embrio todo es como una secuencia de procesos y varias cosas ocurren a la vez. Entonces, para poder entender segunda y tercera semana tienen que haberles quedado bien en claro la primera semana, si no van a estar un poquito perdidas en el proceso. Así que ahora sí vamos a comenzar. Primero, bueno, el review de fecundación, después de ver la gametogénesis, llegamos a esta etapa que es pues la unión de los gametos prácticamente. Y tenemos esto de aquí. Uy, vamos. Vamos. Ok. Vamos a tener lo que es, pues, prácticamente la penetración del citoplasma ovular, que como ya saben, pues llega el espermatozoide y va a penetrar al ovocito secundario y pues es ahí donde el ovocito sufre su segunda meiosis y se va a formar el óvulo y está listo para poder conformar más adelante el cigoto, ¿no? Aquí, cositas importantes que tienen que recordar, que siempre les van a preguntar, la zona pelúcida, que no sé si se acuerdan de su función, sino, bueno, es prácticamente la reacción de zona que solamente ingrese un citoplasma, un espermatozoide del citoplasma, y ya, y bueno, también para evitar la formación de un cigoto entre, o sea, que sea interespecífico, después prácticamente todo el inicio de la formación del cigoto está mediado por esta zona pelúcida, ¿no? Es como un guardián del ovocito, digamos, ¿no? Después de eso, tenemos la entrada del espermatozoide al citoplasma. Como les digo, esta imagen está mal. El espermatozoide cuando entra pierde la colita, ¿ok? Solamente queda la cabeza y en la cabeza pues ya saben que está el núcleo, que es el que contiene la información genética. Y aquí tenemos estos dos procesos súper importantes que pues también, como les digo, siempre les van a preguntar en sus exámenes, que son la singamia y la anfimixis. ¿De qué se trata cada uno? La singamia, ya saben, es cuando estos pronúcleos, el de la madre y el del padre, interaccionan entre sí para poder unirse, eso es la singamia, y la anfimixis es el punto final de la fecundación y el inicio de las constantes divisiones mitóticas que son características de la primera semana, ¿no? Entonces, aquí continuamos con las divisiones mitóticas, ya saben, cigoto es el primer huevito que se forma, poco a poco van dividiéndose esas células por mitosis y ya vamos a empezar con lo que es la formación de la mórula, que tiene aproximadamente 16 hasta 32 celulitas, y luego el blastocisto, que es de mayor tamaño, que ya tiene 100 células. Mientras ocurre todo eso, cigoto, este blastocisto, se está movilizando. Miren, aquí ocurre la fecundación en la ampolla tubárica. Acuérdense que no es que el óvulo vaya hasta el útero para ser fecundado, y empieza a movilizarse mientras ocurren todas estas divisiones. ¿Por qué tienen que acordarse tanto de este blastocisto? Prácticamente porque es el punto donde vamos a partir para que se pueda formar nuestro embrión, ¿no? El blastocisto tiene dos capitas, una que se le conoce como la masa celular externa, que es el trofoblasto, está de aquí, y la masa celular interna, que es el embrioblasto. Traducción a futuro, el trofoblasto, la futura placenta, y el embrioblasto, el futuro embrión, futuro feto, ¿ok? Entonces, esta parte de aquí sí la tienen que tener bien en cuenta. Mientras se va movilizando nuestro blastocisto,
llega este proceso que es la anidación, aproximadamente entre el día 6, día 7, que es casi terminando la primera semana, va a buscar en qué parte del endometrio le conviene implantarse y se va a acercar primero la posición, cuando eligen qué lugar, y después la adhesión, que es el primer contacto entre estas células del blastocisto y las células de la pared del endometrio de la madre, ¿no? Entonces, este aquí ya es el resumen de primera semana. Y recordando esto, que es prácticamente el capítulo anterior, ya podemos seguir con el siguiente capítulo de la serie, que sería la segunda semana del desarrollo. Nos quedamos aprox entre el día 7 y día 8, que es cuando nuestro blastocisto pues empieza a adherirse al endometrio. Ahora, en la segunda semana, el proceso más importante es la implantación. La implantación quiere decir que este blastocisto va a atravesar la pared del endometrio porque necesita agarrarse a ella, aferrarse para poder, digamos, robar los nutrientes que se proveen por las arterias que se encuentran en esta zona, ¿no? Necesita nutrirse para poder seguir esta gran mitosis que tiene. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es todo este proceso que abarca, bueno, aquí dice desde el día 8 hasta el día 14, pero ahorita les doy exactamente los días en los que ocurre cada cosita, ¿ok? Entonces, implantación. Lo que les digo, el blastocisto tiene que adherirse. Acá quiero que vean bien, bien al blastocisto. Lo que tienen que recordar es lo que les digo del trofoblasto, que va a formar la placenta, y el embrioblasto, ¿ok? Y bueno, esta cavidad de aquí que se le conoce como el blastocele, que es de las primeras cavidades que se van a formar. Después, a medida que evoluciona nuestro blastocisto, también se va a formar esta cavidad de aquí en el embrioblasto, que se le conoce como cavidad amniótica. Y más adelante vamos a estar hablando un poquito de ella, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tienen más o menos la secuencialidad de la adherencia. ¿Por qué tiene que adherirse? Como les digo, para robar nutrientes del endometrio. Esto es más o menos cómo luce el endometrio. Tenemos diferentes capas en el endometrio. Tenemos una capa basal y otra que es una capa funcional. El blastocisto tiene que adherirse a la capa funcional. Cuando el blastocisto se llega a propasar o la proliferación de sus células propasa el endometrio, es patológico y es sumamente riesgoso para la madre, y lo vamos a ver más adelante en placenta. ¿Ok? Entonces, uy, ahí está. Entonces, eso sería hasta aquí, la adherencia. ¿Ok? Entonces, en la segunda semana de lo que van a ver siempre, lo que van a hablar en todas sus clases es de un embrión bilaminar. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuestro embrioblasto, ¿no? Y nuestro trofoblasto, y estos se van a dividir en dos capitas diferentes cada uno. ¿Ok? Entonces, el embrioblasto era lo que iba a formar el embrión, y ese se va a dividir en dos capas. Una capa va a ser el hipoblasto y otra capa va a ser el epiblasto. ¿Ok? Que tienen que recordar que el epiblasto es la capita más gruesa que tiene nuestro embrioblasto. Este de aquí, que parecen como dientecitos, ese es nuestro epiblasto y se le conoce como el suelo de la cavidad amniótica. Ah, ¿y cuál es la cavidad amniótica? Este huequito que está aquí, ¿ok? Que les mostré hace un ratito que se estaba formando. ¿Cuál es nuestro epiblasto? ¿Ven estas celulitas blanquitas, bueno, amarillitas súper pequeñas que hay ahí, que son muy delgadas? Esas van a ser las células del hipoblasto. Y es, bueno, una capa que se caracteriza por ser bastante fina a comparación de la otra, y también porque forma una especie de techo para esta cavidad. ¿Ok? Esa es la principal diferencia de estos dos. ¿Por qué son importantes? Porque de estas dos capas, más adelante, vamos a tener las capas germinativas de donde van a salir todos los órganos, ¿ok? Entonces, por eso las tienen que conocer bastante bien. Después tenemos el trofoblasto o nuestra futura placenta, que aquí también se va a dividir en dos capitas diferentes. La primera de ellas es el cincito trofoblasto, que es la capa externa. Esto, que es prácticamente una mancha, es el cincito trofoblasto, que lo caracteriza una gran capacidad mitótica e invasiva, porque como les digo, el blastocito necesita adherirse. Entonces,
el cincito trofoblasto lo que va a hacer es prácticamente penetrar más y más en el endometrio de la madre para poder permanecer en esa zona y aprovechar los nutrientes. Mientras que el citotrofoblasto, pues una capa un poco más discreta, digamos, en la parte mitótica, y es la que va a rodear nuestro embrioblasto. Justo este de aquí, ese es nuestro citotrofoblasto, y como les digo, ¿no? La manchita que aparece es el citotrofoblasto. ¿Por qué luce así? Porque las células están proliferando y proliferando, ¿ok? Y ya, eso sería esta parte de aquí. Continuamos, ahora pasamos con el día 9. Al día 9 se le conoce como el día de las lagunas o la etapa lacunar, ¿ok? Quiero que vean el cambio aquí porque es algo que a veces nos perdemos cuando escuchamos la teoría. Miren, en el día 8, esta es la pared, ¿no? Esta es la madre, digamos, bueno, sin contar la manchita del cincito trofoblasto. Y nuestro blastocisto recién está entrando, pero para el día 9 es totalmente diferente. Miren, ya está casi totalmente dentro del endometrio, ¿ok? Se está movilizando para poder permanecer ahí. ¿Qué es característico de esta etapa? Este de aquí, que es como un coágulo de fibrina, que es para terminar de cerrar la pared para que el blastocisto ya esté prácticamente dentro, ¿ok? ¿Por qué el día 9 se le conoce como la etapa lacunar? Porque en nuestro cincito trofoblasto se empiezan a formar una gran cantidad de lagunas, ¿ok? Solamente esto demuestra que hubo un gran avance en su desarrollo y, bueno, en particular en este polo de aquí, en esta zona, no tanto en esta zona de acá, ¿ok? Entonces es aquí que vamos a tener dos términos, el polo embrionario y el polo abembrionario. ¿Qué es el polo embrionario en sí? Es el polo donde ocurrió la implantación, ¿ok? La zona donde ocurrió la implantación. En este caso sería esta de acá abajo. Esta zona es la que tiene máxima proliferación del cincito trofoblasto. Y ya, y en el cincito trofoblasto se forman pues esta especie de vacuolas que asemejan a lagunas, por eso se le conoce como etapa lacunar. Nada más. Por otro lado, tenemos este polo de aquí, que es el polo abembrionario, que es el polo que fue el último en llegar, el último en poder ingresar al endometrio, digamos, y ahí tenemos, pues, nada más y nada menos que este coágulo de fibrina, que es para terminar de eh, cerrar, por así decir, la zona, ¿ok? Entonces, eso sería esta partecita de aquí. Y ya está. Otra cosa que podemos mencionar es esta cavidad de aquí, que a partir de ahora la vamos a conocer como, bueno, le pueden decir cavidad exocelómica, pero yo les aconsejo que mejor lo vean como el saco vitelino primitivo. Y ya en un rato vamos a estar hablando un poquito más del saco vitelino. Esta membrana amarillita que ven por aquí se le conoce como la membrana de Heuser. ¿Ok? Más adelante tengo una foto un poquito mejor. Pero la membrana de Heuser, se lo voy a escribir mejor. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente está revistiendo a nuestro saco vitelino primitivo. Lo está cubriendo totalmente. Y ya, eso, bueno, aquí está el nombre, no lo había visto, discúlpenme. Y ya, esto es lo más característico del día 9, principalmente lo que es la etapa lacunar, ¿no? Estas pequeñas vacuolas, digamos, que hay en el cincito trofoblasto. Ahora continuamos con el día 11 y el día 12. A medida que el cincito trofoblasto penetre y penetre en el estroma endometrial, ¿qué va a ocurrir? Algunas arterias maternas, bueno, vasos maternos que se encuentran en esta zona, que son capilares, no les diré arterias, son capilares porque son bastante pequeños, eh, van a erosionarse, porque están tranquilos, por así decirlo, y van a sufrir la presión de la gran proliferación de los cincitos trofoblastos. Es entonces que podemos llamar a estos vasitos sinusoides. ¿Qué diferencia un vaso normal de un sinusoide? Los sinusoides son discontinuos, ¿ok? Tienen, están congestionados, están dilatados, tienen diferentes penetraciones, ¿ok? ¿Para qué sirve que los sinusoides se vean pues más o menos de esta forma? Va a facilitar el intercambio de proteínas, células sanguíneas entre la sangre que está corriendo por ahí y entre este tejido que se está formando en nuestro blastocisto, ¿ok? Entonces, por eso tienen
una gran importancia, porque prácticamente van a ser un medio que facilite el intercambio, y por eso son necesarios, ¿no? Aquí tenemos la vista que ya estábamos viendo, ¿no? Recordamos, tenemos nuestro epiblasto, nuestro hipoblasto, y después, bueno, la cavidad exocelómica. Aquí está nuestro sincitotrofoblasto, el de verde. Como pueden ver, el citotrofoblasto, que es este de aquí, de verde claro, también está proliferando, no a la magnitud del sincitotrofoblasto, pero lo está haciendo. No es que se quede estático durante este proceso. Y bueno, estos de rojitos son los sinusoides maternos, ¿ok? Vasos congestionados, fenestrados, dilatados, discontinuos y ya. Y eso sería lo más importante de esta partecita de acá. Ahora vamos con el día 13, que es casi lo ultimito que vamos a ver pues de segunda semana. En el día 13, ya lo que podemos decir principalmente, si se dan cuenta, si visualizan y son atentos con la imagen, es que ya prácticamente el blastocisto ya está dentro del endometrio, ¿ok? Ya tanto el polo embrionario, que es este de aquí, que tiene gran proliferación, como el polo abembrionario, ya están totalmente ingresados en esta zona. Y es en el día 13 que podemos decir que inicia la circulación útero-placentaria, ¿ok? O sea, este medio de comunicación, de transmisión de nutrientes, bueno, de intercambio de nutrientes, va a iniciar en este día. Después, bueno, otra cosa que podemos mencionar aquí es el desarrollo de vellosidades primarias. Las vellosidades primarias, igual las vamos a ver un poquito más en placenta, pero son prácticamente las células del citotrofoblasto. Les voy a hacer zoom. Ya. Son las células del citotrofoblasto, estas de aquí, penetrando a las células del sincitotrofoblasto. Eso es lo que conforma una vellosidad primaria y es una de las principales señales de que va a comenzar la circulación útero-placentaria. Tenemos pues lagunas, las lagunas trofoblásticas que ahora como ven están llenas de sangre que las proveen los sinusoides maternos. Y por otro lado, pues en este polo embrionario también vamos a ver esto de aquí que es el pedículo de fijación, que, digamos, está casi, casi sosteniendo a nuestro embrioblasto, ¿no? Y ya, de aquí, esto sería lo más importante que tienen que recordar, ¿ok? Y bueno, otra cosa característica de este momento es lo que es la formación del saco vitelino definitivo, y ahí, bueno, pues se lo señalé en la imagen, y también que va a haber una gran proliferación de lo que es el hipoblasto. Y ahorita van a ver por qué es importante esto. ¿Ok? Entonces, el día 14 no lo vamos a tocar aquí porque es bastante similar al día 13, así que nos vamos a saltar a la tercera semana, que es la semana, yo diría, lo sustancial de esta clase, lo principal que van a ver siempre, les van a preguntar y que los va a perseguir todo básicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en la tercera semana que es tan importante? Tres procesos, de los cuales el primero que les voy a decir es el característico. El primer proceso, que es la gastrulación, que ahorita les explico qué es. Segundo proceso, neurulación, que la neurulación parte después de la gastrulación, ahorita lo vamos a ver. Y por último, la formación de los ejes y las cavidades corporales, que es prácticamente la señalización necesaria mediada por diferentes genes para que, digamos, nuestro blastocisto tenga el molde de cómo formarse para poder llegar a lo que es el fenotipo de un ser humano, ¿no? Bueno, aquí ya estaremos hablando pues de un embrión en la tercera semana, ya no blastocisto, ¿ok? Entonces, partiendo de nuestro embrión, ¿qué es la gastrulación? Cuando habíamos segunda semana hablábamos de un embrión bilaminar, dos capitas, pero en la tercera semana hablamos de un embrión trilaminar, tres capas, ¿ok? De estas dos capas que teníamos antes, que eran el epiblasto y el hipoblasto, se van a formar las tres capas germinativas, que son lo más sustancial de la embriología, de donde parte todo, todos los órganos, ¿ok?
estas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y la gastrulación, pues, es el término que utilizamos para escribir este fenómeno, que es el proceso de establecimiento de las tres capas germinativas. Y aquí tienen, bueno, un cuadrito que me pareció bastante simpático para explicarlo. ¿De dónde va a partir estas capitas? Aquí las pueden encontrar. Tenemos al ectodermo, al mesodermo y al endodermo que parten pues del epiblasto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, aquí también se menciona el hipoblasto y se menciona un poquito del mesodermo, pero lo principal que tienen que recordar es esta de aquí, ¿ok? Y bueno, esta imagen que explica los derivados de cada capa germinativa, pero más adelante les voy a decir cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que ocurre este proceso? Y acá fui la atención porque es proceso tras proceso tras proceso. ¿Ok? Si se pierden una cosita, quizá y no comprendan lo siguiente. Entonces, lo que quiero que tengan en mente para que puedan entenderlo es una imagen visual de cómo se está viendo realmente el embrión en este momento. Este sería un embrión de casi, digamos, día, aquí está, bueno, de día 15, día 16, entrando recién a la tercera semana. Y luce algo así. Yo sé, no parece un embrión, parece simplemente como un disco, pero este disco no es cualquier disco, porque tiene sus dos capas, que son el hipoblasto y el epiblasto. ¿Qué va a ocurrir aquí? Hay una gran cantidad de células, aunque no parezca, y estas células van a empezar a migrar, ¿ok? ¿A dónde van a migrar? Hacia lo que es la línea primitiva. Acá quiero que tengan una idea, eh, por así decirlo, para que se ubiquen en el espacio. Esta es la membrana orofaringea. Membrana orofaringea, digamos, boca primitiva. Entonces, esto sería la cabecita, futura cabecita, y esto serían las piernitas, ¿ok? Entonces, ahí, por ahí quiero que se vayan ubicando. Va a haber una migración de las células a nivel caudal, o sea, hacia abajo, a las piernitas. Y ahí es que se va a formar lo que es la línea primitiva. Al inicio esta línea primitiva pues casi ni se ve, ¿ok? Pero ya casi para el día 16 esta línea es muchísimo más clara y en ella se va a formar una especie de surco o como un huequito, una pequeña profundidad, una fosa que se le conoce como el nodo primitivo, que es esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a tener la línea y vamos a tener una especie de nodo justo aquí. No se aprecia bien esta imagen, pero en esta sí la pueden ver. Ali, ¿a mí por qué me importa que las células estén migrando? Porque de este proceso es cómo se van a producir las tres capas germinativas. ¿Por qué? Porque las células están viajando, ¿no? Entonces, estas células pueden elegir, pueden tener tres decisiones, ¿ok? De eso va a depender qué van a hacer en el futuro. La primera decisión es que se desplacen al hipoblasto. Acá, ubíquense en esta imagen de acá, ¿ok? Tenemos este de aquí que es el hipoblasto y este de azulito es el epiblasto, ¿ok? ¿Dónde estamos Ali? Miren, acá tienen una imagen más global para que lo vean, ¿ok? Si cortamos un pedacito de nuestro embrión, se va a ver algo así. Sí. Y acá está también un cachito cortado para que lo puedan ver. Entonces, las células que decidan migrar hacia el hipoblasto, que es el que está más al centro, son las células que van a formar el endodermo, ¿ok? Están más adentrito. Otras células van a migrar entre ambas capas, entre hipoblasto, bueno, hipoblasto y entre epiblasto, justo aquí. Y esas células van a formar lo que es el mesodermo. Y en la imagen también se ve, claro que se ve, serían estas células que están de rojito acá, ¿ok? Voy a ponerle otro colorcito. A ver, ya. Estas células que están aquí, esas son las que están formando el mesodermo. Y otras células que simplemente se quedan en el epiblasto y son las que van a formar el ectodermo. Entonces, pregunta típica de examen. ¿Cuál es la primera señal para demostrar que está iniciando la gastrulación? La formación de la línea primitiva, porque prácticamente nos está diciendo que las células ya están migrando, ¿ok? Y es a partir de ahí que se forman las tres capas. Si se va al epiblasto, se forma el ectodermo. Si queda en medio, el mesodermo. Y si se va al hipoblasto, se forma el endodermo. Nada más, con la gastrulación hasta aquí. Ahora,
La formación de la notocorda. Creo que la notocorda, cuando le preguntaba a mis compañeros, era la parte que más les confundía de la tercera semana, pero les voy a mostrar que es más simple de lo que creen. ¿Para qué sirve la notocorda? Porque sé que en la vida adulta no les suena de prácticamente nada. La notocorda es un elemento inductor. Digamos que es como un jefe que va a dirigir eh, la formación del tubo neural. ¿Por qué es importante el tubo neural? Sistema nervioso central, chicos. ¿Ok? La notocorda es la mediadora para decir, se tiene que formar el sistema nervioso, el tubo neural que más adelante va a ser el sistema nervioso. Y también participa en lo que es la simetría del cuerpo. ¿Ok? Entonces, y bueno, participa también para la formación de otras estructuras, no necesariamente formándolas, sino señalizando que deben formarse. Si no hay notocorda, no se va a formar nada. Es por eso que este proceso es bastante importante y también se los van a preguntar probablemente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo ocurre todo? Migración. Siempre va a ser por migración. ¿Ok? Las células que teníamos van a empezar a movilizarse hacia lo que es la fosita de la fosita primitiva, hacia un espacio entre el ectodermo y entre el endodermo. ¿Ok? Es ahí que vamos a tener lo que son las células prenotocordales. Aquí quiero, para que lo entiendan, esto es como si fuera un corte. Aquí estaría la fosita primitiva y es de aquí que las células empiezan a migrar hasta localizarse aquí. ¿Ok? Eso que ven de color negro sería la notocorda. Y acá hay otra imagen. ¿Ya? Esto de azulito es nuestro ectodermo, lo de naranja el mesodermo y lo de amarillo es el endodermo. Ocurre esta migración celular y justo en medio de ellos está la placa notocordal, que todavía no es la notocorda, tiene células prenotocordales y es de ella que más adelante se termina de formar la notocorda, que como ven ya prácticamente está separada de las capas embrionarias, ¿ok? El proceso es por migración, desde la fita primitiva y va migrando. Placa notocordal y después de esta placa se transforma en la notocorda. Y ya está. Ahora seguimos con los días 16 y 17. Esto solamente es para que se ubiquen, ¿ok? En el día 16 se va a formar el alantoides. El alantoides es un divertículo, o sea, divertículo, un fideíto. eh, no tiene gran importancia en los seres humanos, y por eso tampoco lo vamos a mencionar mucho. Y después, bueno, vamos a tener la formación de lo que es la membrana cloacal, que más adelante va a tener cierta importancia cuando hagamos lo que es digestivo. Que nos señala este alantoides, esta membrana cloacal, que prácticamente esta es la parte caudal y esta es la parte cefálica. ¿Ok? Aquí está la fosita primitiva. Es de la imagen que teníamos antes, pues como que nos lo han volteado, ¿no? Traducción, esto sería la futura cabeza y esto de acá, pues las piernitas. ¿Ya? Más adelante lo vamos a seguir viendo. Y ya. Y lo más importante de esta diapositiva, lo que ocurre en el día 17. Todas las células se encuentran migrando, la notocorda se está formando, las células están decidiendo qué capa van a conformar y en el día 17 definitivamente se separa el ectodermo del endodermo, lo que quiere decir que nuestro mesodermo ya se estableció bien para poder separar por completo estas capas, ¿ok? Y ya, aquí también lo que vamos a empezar a ver es la formación del conducto neuroentérico, que bueno, vamos a hablar un poquito más de eso cuando hagamos sistema nervioso. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen la evolución de la línea primitiva y notocorda. Es para que se hagan una idea de cómo va evolucionando. Miren, primero tenemos el extremo cefálico y el extremo caudal, como les digo, o sea, cabecita y pies. En el extremo caudal tenemos nuestra línea primitiva que se formó gracias a migración celular. Después va a continuar la migración celular desde la fosita primitiva y vamos a tener lo que es el proceso notocordal o como prefieran decirle, pues la placa notocordal con sus células prenotocordales. Es después de eso que ya se llega a establecer la notocorda. Y como la notocorda se establece, pueden desencadenarse los procesos relacionados a la formación del tubo neural, como es la formación, pues, del surco neural.
Y esta parte que están observando aquí, pues ya viene a ser un poquito más netamente de la formación de sistemas, el inicio de la formación de sistemas en el día 21 y ya. Y esto que está en medio es nuestra notocorda. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso, la secuencia de cómo va cambiando. Y ya, mientras mayor sea la longitud de la notocorda, la línea primitiva va a ir acortándose, va disminuyendo su tamaño en comparación con los primeros días. ¿Ok? Y bueno, casi finalizando la tercera semana es que ya podemos decir que nuestra placa pre-notocordal o precordal ya se transformó en notocorda. ¿Ok? Y ya. ¿Tienen alguna pregunta en esta parte, chicos? ¿O está todo claro? Porque es que sé que esta parte a veces es un poquito confusa. ¿Ninguna? Entonces, ¿sí tienes alguna pregunta, Mónica? O- no sé si me estás hablando, no te escucho. Bueno, y entonces supongo que continuamos, chicos. A ver. Eh, ya. Ahora, ¿qué pasó con la notocorda en la vida adulta y por qué casi no la mencionamos después? Por ejemplo, ahorita seguramente que están viendo anatomía, quizá no hayan visto algún cadáver que tenga notocorda. Es porque la notocorda en sí no queda como era en la vida embrionaria para la vida adulta, sino que se va a ir transformando y va a persistir en el adulto como lo que es el núcleo pulposo. Seguramente ya lo han visto, pues tenemos nuestras vértebras y entre cada vértebra, para poder sostener y para que puedan tener algo de movilidad, vamos a tener los discos intervertebrales, que están compuestos por un material algo fibroso, pero en el centro tenemos un tejido bastante peculiar que se le conoce como el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo era la notocorda en la vida embrionaria. ¿Sí? Entonces, pregunta típica de examen, preguntas que quizás les van a hacer cuando lleven neuro, porque siempre hay un doctor que lo pregunta. eh, ¿Qué es la notocorda en la vida adulta o cómo persiste la notocorda en la vida adulta o qué solía ser el núcleo pulposo? Ya saben, están relacionados. La notocorda se vuelve el núcleo pulposo solía ser la notocorda. Y aquí ya tienen más o menos cómo se va ubicando la notocorda a medida que va evolucionando pues nuestro embrión, ¿no? Y ya, entonces, ya vimos gastrulación, ahora vamos a ver la neurulación, que como les digo, muy relacionado a la notocorda, o bueno, más que neurulación es lo que prácticamente les he mencionado aquí. Voy a hacer la review. Este es el proceso de inicio de neurulación, ¿ok? Eh, lo que es la formación de la notocorda, cómo se va acortando la línea primitiva y esta como una mediadora que va a desencadenar la formación del surco neural. Esa es nuestra primera señal de lo que es la neurulación. Tampoco quiero ahondar tanto en esta parte porque igual lo vamos a ver en sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tocar ahorita sería esto de aquí, que literalmente vamos a hablar de un montón de genes. Lo importante en esta parte no son tanto los genes, sino que recuerden cómo se da el proceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver formación de ejes y de cavidades corporales. Y ya, por anato seguramente ya conocen los ejes corporales que son dorso ventral, antero-posterior y derecho-izquierdo. Nosotros no somos tan simétricos como parece. La distribución de nuestros órganos no es simétrica. Si realizamos un corte anteroposterior o derecha-izquierda, no vamos a tener lo mismo de cada lado como si fuera un espejo. Y hay una explicación embriológica de por qué ocurre esto. Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una influencia genómica diferente, ¿ok? Esta interacción de genes es la que va a hacer que tengamos la ubicación de las cavidades corporales o, bueno, la ubicación de diferentes órganos de cierta forma.
y es esta parte de aquí, ¿ok? El primer eje que vamos a ver es este amarillito, que es el dorso ventral. Y aquí está la imagen. Es lo que estábamos hablando hace un ratito. El embrión en la vida temprana, desde que tiene su cuarta división, cuando estábamos viendo la segmentación, va a empezar a estructurarse para más adelante. Se empieza a formar lo que es el cuerpo. Y ya hemos hablado de esto. El primer signo visible de que se están estableciendo de que se está estableciendo esta organización es la línea primitiva, porque es la señal de que hay migración celular, ¿no? Aquí, bueno, esto es un corte, pero ya saben que la línea primitiva es un poco más larga y se encuentra en la parte caudal de nuestro embrión, ¿ok? Entonces, es la señal para que haya una migración celular y todo el proceso que es la gastrulación en nuestro disco embrionario. Y ya, ¿cuál es la evidencia del eje dorsoventral? La línea primitiva, ¿ok? Y también, bueno, es el primer eje en establecerse porque estamos prácticamente en lo que es tercera semana. Y ya, ¿qué ocurre aquí? Las células migran y tenemos dos procesos, lo que es la ventralización del mesodermo y también la dorsalización del mesodermo. Lo que podemos rescatar de esta parte es que toda la morfología del embrión va a cambiar gracias a este proceso de migración por la línea primitiva, ¿ok? Entonces, hay algunas células que van a migrar hacia una posición, de una posición dorsal a una posición ventral. Y eso es lo que conocemos como ventralización del mesodermo. Y hay otras células que se mantienen, y eso es la dorsalización del mesodermo. ¿Por qué es importante la movilización? Para la organización corporal temprana. Y ya, aquí tenemos los dos procesos que les mencionaba, la ventralización y la dorsalización. En la ventralización hay participación de una proteína y de un factor. La proteína va a ser la BMP4, no tienen que aprenderla, solamente comprendan el proceso. Y el factor, bueno, el factor de crecimiento fibroblástico. Y por otro lado, en la dorsalización ocurre en tres áreas. En este caso, me parece que solamente vamos a ver la cefálica, que es de las más importantes. Eh, las tres áreas en las que ocurre esta dorsalización son la cefálica, media y caudal. ¿Ok? Y ya, y aquí están, bueno, quienes interactúan para que pueda ocurrir este proceso: cordina, nogina, folistatina y estas se van a encargar de antagonizar al BMP4. ¿Por qué tienen que antagonizarlo? Porque el BMP4 es el encargado de la ventralización. Entonces, en la dorsalización estamos haciendo lo contrario. Y estas se encargan de oponerse para que pueda llevarse a cabo este proceso. Lo que les dije, solamente vamos a ver la cefálica. Tiene gran intervención en lo que es el inicio de la formación del sistema nervioso, ¿ok? ¿Y quiénes van a interactuar? Esto de aquí, que es el HNF3 beta, que es un factor nuclear hepático, y se va a encargar de especificar cerebro anterior y medio. No se preocupen si no entienden esto de cerebro anterior y medio, lo vamos a ver igual cuando hagamos la parte del sistema nervioso, ¿ok? Solamente comprendan que este es el primer eje y que ocurre por la migración, que la primera señal de que ocurrió el proceso fue la línea primitiva y que también hay un proceso de ventralización y un proceso de dorsalización, que son antónimos entre sí. Ahora, lo otro que vamos a ver es la formación del eje antero-posterior. Aquí tenemos la participación de unos genes que son bastante peculiares, que son los genes del endodermo visceral anterior o sus siglas, los AVE. Estos genes AVE sirven para lo que es la formación de la cabeza. Y ya, se encargan de formar, bueno, aquí también lo menciona, el extremo craneal del embrión. ¿Mediante qué? La interacción de todos estos de aquí, ¿ok? El OTX2, el LIM1, ya. Estos no se los van a preguntar. Creo que solamente una vez vi que preguntaran por el Cerberus, pero, porque igual los vamos a mencionar en un ratito, pero solamente es para que entiendan cuál es la secuencialidad en la formación de estos ejes, ¿ok? Y bueno, el gen nodal, este sí lo mencionan bastante, sí lo van a ver bastante en esta parte de aquí que es la formación del eje antero-posterior. ¿Por qué?
Porque el gen nodal es un inductor de otros genes, ¿ok? Lo que va a hacer es inducir al OTX2 y el OTX2, ¿qué va a hacer? Va a iniciar la formación de la línea primitiva, porque siempre hay algo que tiene que ser inductor para que las células realicen alguna acción. Entonces, primero actúa nodal, nodal moviliza OTX2 y OTX2 es el que va a facilitar la migración para que se forme esta línea de aquí, ¿ok? Y ya saben pues que esa línea es la señal para que desencadena todo. Y por último, la diferencia derecho-izquierdo, que aquí sí hay cositas bastante peculiares. Lo que tienen que saber es que donde primero se van a expresar genes va a ser del lado izquierdo, ¿ok? Eh, y ya, esta parte de aquí tenemos este gen que es el branchiuri. El branchiuri libera otros genes, lo que son el nodal y el lefty 1 y el lefty 2, característicos pues del lado izquierdo, ya saben, ¿no? Y ya está, ¿ok? Lo importante aquí es la expresión del nodal del lado izquierdo y también la expresión de lo que es un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento fibroblástico 8, que es este de aquí, ¿ok? Que va a ser inducido por el nodal y por el lefty 2 en el mesodermo lateral. Estos tres genes, ¿qué van a hacer? Darle las características al lado izquierdo para que se vean así en la vida adulta. Y también van a ser reguladores de otros genes. En este caso, de este de aquí, que es el PIT2. Ali, ¿por qué me importa el PIT2? Lo has sacado de la nada. El PIT, bueno, PIT-X2 va a jugar un papel fundamental más adelante cuando estemos hablando de expresar cosas que estén del lado izquierdo, ¿no? ¿Qué tenemos apuntando, digamos, para el lado izquierdo? Corazón, lo que es el estómago, después también tiene participación en lo que es el primordio intestinal. Entonces, por eso es importante esta interacción de genes, ¿ok? Y ya. Entonces, lado izquierdo, nodal, lefty 1, lefty 2. Tenemos el FGF8, que ¿quién lo trajo? Nodal. Y nodal y lefty 2 van a regular el PIT-X2. ¿Por qué es importante el PIT-X2? Participa en la expresión del lado izquierdo, corazón, estómago, primordio intestinal. Nada más, resumen de diapositiva. Ahora, tenemos el lado derecho. En el lado derecho es mucho más simple. Tenemos este de aquí que es el snail. El snail es un factor de transcripción, ¿ok? Y este factor de transcripción, pues, se va a expresar solamente en el mesodermo lateral derecho. Ahorita vamos a ver cómo se distribuyen las capitas para que entiendan esta parte de acá. Y ya está. Eso sería el resumen. Y bueno, una partecita que también se tiene que mencionar de la tercera semana, que lo coloco aquí porque en un rato vamos a hacer placenta y es importante que lo sepan, es el desarrollo del trofoblasto, que sé que lo hemos dejado muchos tiempos atrás, pero bueno, el trofoblasto, la capita que está rodeando pues al embrioblasto, que más adelante va a ser la placenta. A medida que va proliferando, proliferando, se va a formar esto de aquí, que son las vellosidades primarias. Aproximadamente, estamos hablando pues ya casi del día 14, ¿no? Por ahí. En las vellosidades primarias, ¿qué vamos a tener? Citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. ¿Cómo se formaba? Se los mencioné, pero por si no lo recuerdan, el citotrofoblasto también empieza a crecer y penetra al sin citotrofoblasto. Pero estas vellosidades no se quedan ahí, sino que van evolucionando, se van especializando mucho más. La segunda evolución de esta vellosidad primaria va a ser la vellosidad secundaria. La vellosidad secundaria que va a tener un núcleo de mesodermo. Entonces son tres componentes: citotrofoblasto, sin citotrofoblasto y mesodermo. Y como está continuando pues esta proliferación, vamos a tener la última evolución, que es la vellosidad terciaria y la señal de que ya hay un sistema capilar vellositario, ¿ok? La vellosidad terciaria tiene todos los componentes anteriores, pero además va a tener capilares. Entonces ya hablamos de una especialización total para que haya intercambio adecuado de nutrientes. Y la primera señal de que se está formando, se está desarrollando la placenta y de que hay una circulación uteroplacentaria. Aunque bueno, si vemos vellosidades primarias ya tenemos un indicio de que hay circulación uteroplacentaria.
Eso sería, esta parte de aquí es un pequeño reminder porque se los voy a mencionar de nuevo después, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora, las típicas preguntas de examen, mínimo van a haber una pregunta de esto, derivados de capas germinales. A mí se me hacía un mundo para aprenderme los derivados de las capas, pero bueno, aquí se los puse bastante resumidito, ¿ok? Tenemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Entonces, comenzamos con el ectodermo. ¿Qué es lo más importante del ectodermo? Cada vez que lo escuchen deben pensar en sistema nervioso central, en lo que es la parte sensorial, vista, olfacción, oídos, todo eso es ectodermo. Otra cosa que no tiene mucho que ver es la parte del epidermis. No sé si se acuerdan que nuestra piel tiene varias capitas. Tenemos, a ver, se les voy a dibujar. Tenemos la epidermis, que es la capita más externa, después tenemos la dermis y por último tenemos la hipodermis, que es, bueno, prácticamente eh, adipocitos, ¿no? Entonces, ¿dónde va a participar el ectodermo? En la formación de la capa más externa, que es la epidermis, ¿ok? Entonces tenemos sistema nervioso central, periférico también, todo el sistema nervioso, la parte sensorial, que también tiene que ver con el sistema nervioso, tenemos lo que es epidermis y también cabello y uñas, ¿ok? Ese es el ectodermo. Después, ok, la parte de diferenciación del mesodermo, hago una pausa aquí porque ustedes hablan muy fácil del ectodermo y del endodermo, pero el mesodermo tiene varias partes, ¿ok? Y bueno, también tiene una explicación. Las células que van a conformar el mesodermo empiezan a migrar. Entonces, este mesodermo no es plano, sino que tiene ciertas secciones. Aquí tienen parte del proceso de migración. A ver, bien. Iniciemos con esta imagen que es, bueno, la número 2. Las células están casi planitas, ¿no? O sea, estamos casi viendo un disco, pero después estas células van a migrar y se van a proliferar formando una plaquita engrosada muy cerca de la notocorda, ¿sí? Casi como una cabecita. Y por otro lado, más lateralmente, van a comenzar a abrirse. Aquí, ¿ok? Entonces, al final van a verse algo así, casi como si fuera un pulpito. ¿Y qué tienen que recordar aquí? La cabeza del pulpito, está aquí, es el mesodermo paraxial, la que está mucho más medial. Eh, Esto que sería como el cuello del pulpito es el mesodermo intermedio, un punto de conexión, digamos, ¿ok? Conecta el paraxial con este aquí que está más lateral, que es el mesodermo lateral, que se divide en dos capitas, ¿ok? Y ya, eso sería esta parte de aquí. Las dos capitas en las que se divide el mesodermo lateral son la hoja parietal y la hoja visceral. Entonces, cada vez que les hablen del mesodermo, piensen en un pulpito. Cabecita, mesodermo paraxial, el cuello, el mesodermo intermedio y sus dos manitas que van a ser el mesodermo lateral, su hoja parietal y su hoja visceral. La que está más medial es la hoja visceral, ¿no? Porque está abrazando las vísceras, y la que está para afuera es la hoja parietal. Y ya, eso sería esta partecita de acá. ¿Por qué se los tengo que explicar? Porque de cada parte del mesodermo deriva algo diferente. Entonces, ahí está la cosa. La capita más complicada que van a ver es el mesodermo. Primero tenemos al mesodermo paraxial, que este mesodermo paraxial lo que va a formar es prácticamente el sistema osteomuscular, ¿ok? Y también lo que es la dermis. ¿Por qué? Porque se diferencia en dermatoma, miotoma, esclerotoma. Ali, ¿qué significa eso? No entiendo. Ya, sáquenlo por el inicio. Derma, piel, forma la dermis. Mio significa músculo. Entonces va a formar músculos y esclero, toda la parte del sistema óseo, ¿ok? Eso viene del mesodermo paraxial. ¿Dónde está el mesodermo paraxial? Más medial, ya saben, acuérdense de la cabecita, ¿ok? Está. Y ya. ¿Cómo es que llega a formar eso? Primero va a formar somitómeros. ¿Qué es un somitómero? Nuestro embrión luce algo así
y va a tener en la parte del centro como si fueran uvitas. Se los explico así por ahora porque después lo van a ver, pero quiero que comprendan esta parte aquí. Y de estas uvitas que están al centro, se va a formar pues lo que es el dermatoma, el miotoma y el esclerotoma. Más adelante, respectivamente, piel, músculo, huesos. ¿Ok? Cuando les digo piel no me refiero a la epidermis, me refiero a la dermis, por si acaso. Porque acuérdense que la epidermis la forma el ectodermo. Y ya, y aquí tienen, bueno, parte de la secuencia de la formación de estos. En el día 20 se forma el primer somita y ya, y en el día 22 se hace casi como un tubito el embrión. Por eso dice que rodea la notocorda. Acuérdense que la notocorda está en el centro, entonces tenemos algo así, nuestro mesodermo y después va a rodearlo. ¿Ok? Y luego el mesodermo intermedio que va a formar todo lo que son estructuras urogenitales. Cuando hagamos sistema urogenital vamos a ahondar un poquito más en eso. Y por último, una capita bastante fácil. Cuando oigan la mayoría de órganos, pueden pensar en el endodermo, ¿ok? Uy, una cosa que casi me olvido. No hemos hablado del mesodermo lateral. El mesodermo lateral es importante para la formación, por ejemplo, de lo que es parte del sistema cardiovascular y en el mesodermo también vamos a tener lo que es la formación del tubo digestivo, ¿ok? Entonces, si ustedes escuchan todo lo que pertenece al tubo, esófago, estómago, intestinos, recto, no vayan a cometer el error de pensar que es del endodermo. El tubo digestivo pertenece al mesodermo. Si ustedes escuchan otros órganos, pues ya pueden pensar en el endodermo. Y aquí está la explicación, miren. El endodermo va a formar el revestimiento del tracto gastrointestinal, ¿ok? Lo que está rodeando y también lo que son glándulas anexas del tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son las glándulas anexas? El hígado y el páncreas, ¿ok? Y después, bueno, también otros órganos como son lo que es, por ejemplo, tiroides, paratiroides, cavidad timpánica, vejiga, parte de lo que es el estroma pulmonar, y ya, eso sería esta partecita de aquí. Y ya, bueno, esto sería, pues, la bibliografía que hemos visto, en este caso el Langman y el Moore. Lo que sí, lo único que les voy a pedir es que esta parte de aquí traten de tenerla bien en claro, especialmente lo que es cuáles van a ser los derivados de cada capa germinal. ¿Por qué? Porque en organogénesis sí o sí tienen que tener esto como base. Entonces, traten de recorrerlo desde ahora. Y bueno, para el sistema nervioso, toda la parte de lo que fue la neurulación, la formación de la notocorda, quizá no vayamos a hablar tanto de notocorda, sino de lo que desencadenó su presencia. Es por eso que es necesario que desde ahorita ya toda esa parte de ahí la tengan bien en claro, porque más adelante quizás se puedan confundir y puedan, o sea, lo que ocurre ahora es que ustedes para su segmento final están viendo todo en conjunto, ¿ok? Entonces, sí o sí les van a preguntar sobre capas germinales. Antes se veía en el parcial, entonces solamente veíamos, por ejemplo, órgano y de qué capa germinal derivó. Sin embargo, ustedes ahora ya están viendo la formación de todo el sistema y también recién están conociendo las capas germinales. Eh, y quizá no quiero que esperen hasta último minuto para poder estudiarlas, porque después se pueden llegar a confundir o pueden confundir una con otra cuando se les pregunte en el examen. Entonces, esta partecita de aquí, traten de recordarla. Y bueno, lo que les mencioné, pues, del mesodermo lateral, que disculpen, no está en la imagen. Y ya, esa sería esta parte de aquí. Ahora sí, la bibliografía, que ya la conocen, la típica Langman, que sigue siendo la base para ustedes, para su teoría, y el Moore, que si no les queda algo muy claro en el Langman, si lo están leyendo para poder repasar las teos, traten de revisar lo mismo en el Moore porque a veces también se explaya un poquito más y las cositas quedan más en claro. Y ya chicos, eso sería todo por esta sesión de aquí. Sé que fue un poquito cortita. eh, Así que ahora les voy a enviar el link de su prueba para que lo puedan resolver. Uy, voy a dejar de... Ahí está.